Y en ese derecho a la propiedad privada le permite a usted disponer libremente de su propiedad, sin ninguna limitación más allá de las que establezca la propia Constitución o las leyes como tal. Entonces, nuestra Constitución tiene un tinte económico también porque permite esas relaciones económicas privadas entre particulares. Nuestra Constitución o la Constitución económica, que es lo que se pretende en un momento determinado, es regular las relaciones económicas públicas. Y también existe en nuestra Constitución las denominadas relaciones como tal, esas relaciones públicas. ¿Por qué? Porque el Estado participa en materia económica. Al final, la política monetaria, la política fiscal, la política recaudadora corresponde al Estado. Entonces, también las relaciones económicas públicas donde participa el Estado también están determinadas dentro de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de ese constitucionalismo económico o constitución económica, vamos a decir que es el conjunto de relaciones o normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento de la actividad económica. Entonces, cuando el Estado o cuando se pretende una constitución económica, lo que se busca es proporcionar ese marco jurídico, ese marco estructural donde se van a realizar todas las actividades económicas. Y ahí nace el constitucionalismo económico, nace las llamadas constituciones económicas que hoy en día tienen mucho funcionamiento o tienen mucha participación hoy en día. Entonces el constitucionalismo económico, pues al final es esa idea filosófica. Como idea filosófica desde un punto de vista positivista, dotar normas jurídicas concretas, aplicables. Entonces, el constitucionalismo económico es esa idea filosófica que busca ese marco sobre el cual se giren políticas públicas de carácter económico. Sobre eso gire la administración pública, la cosa pública, la administración de justicia en el ámbito patrimonial. Entonces, como existen y se pueden regular relaciones económicas de carácter particular y de carácter público, hay que crear una administración de justicia desde el punto de vista patrimonial, donde se proteja la actividad económica y al mismo tiempo colocar un límite a la administración pública. Recordarán que decíamos que el constitucionalismo, su idea primordial es limitar el ejercicio en su momento del poder público. Ahora, la Constitución o el constitucionalismo económico busca colocar un límite a la administración pública. Al propio Estado se le coloca un límite. Ahora bien, ¿por qué hay que colocarle un límite al Estado en materia económica? Porque el Estado en materia económica cumple varios roles dentro de la administración pública, dentro de la actividad económica. ¿Por qué? Porque el Estado puede ser fiscalizador, el Estado puede ser en su momento, vamos a encontrar que el Estado incluso puede ser fiscalizador, promotor, modelador y regulador. Todo eso el Estado puede ser desde el punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista económico, el Estado puede realizar esas actividades. Ahora bien, como el Estado puede realizar esas actividades desde el punto de vista económico, va a ser un actor propiamente, un fiscalizador, un regularizador, un moderador, desde el punto de vista económico. Entonces, debemos de colocarle ciertos límites, porque si no colocamos al Estado un límite en materia económica, el Estado va a tener el poder económico en todos los sentidos. Ahora, tampoco podemos en su momento pretender que el Estado sea un simple orientador dentro de la materia económica. No puede ser simplemente un orientador o un observador. Debe de participar activamente en la materia económica. ¿Qué pasa cuando el Estado no participa en materia económica? Existe un aprovechamiento por parte de las entidades privadas.
porque entonces acaparan el tema económico. Y entonces el Estado ya no participa, simplemente es un observador. Y puede ser que en su momento tengamos un sistema económico en el cual el Estado simplemente es un observador, pero nuestra Constitución permite que el Estado pueda jugar ciertos roles dentro de la administración, de la administración pública en el ámbito económico. Y la Constitución sí lo permite. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 118, alguien que me lea el artículo 118, por favor, de la Constitución. Artículo 118. Régimen económico y social. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, le da la potestad de ser orientador, pero al mismo tiempo simplemente de complementador. Por ahí van los subsidios que el Estado en un momento determinado da, o las exoneraciones a ciertas actividades en aras de complementar la actividad económica. Pero realmente el Estado podrá tener un rol de actor, realmente como actor en materia económica. Vámonos al 119, por favor. Alguien que me lea el 119. Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado a promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. B. Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. C. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. D. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. E. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. F. Otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. G. Formar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamientos adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativas, el sistema de tendencia podrá ser diferente. H. Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Y la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. J. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tienden a incrementar y diversificar la producción nacional con base en los principios de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe dar el campesino y el artesano ayuda técnica y económica. K. Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. Y promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. M. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Y N. Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí en las obligaciones del Estado en materia económica, la mayoría de literales que contiene el artículo 119 se refiere a materia económica. Ahora bien, en todos las literales que podemos encontrar del 119, en ningún apartado se establece que el Estado es el actor. Se le sigue teniendo al Estado como un orientador y como un promovedor, y en su caso fiscalizador y regularizador. Pero
no como un actor. Ahora bien, ¿quién le coloca los límites al Estado? La Constitución. Entonces aquí estamos ante el llamado constitucionalismo económico. ¿Por qué? Porque le está colocando límites a la administración pública. Le está colocando límites al Estado y le está estableciendo cuáles van a ser los roles en materia económica. ¿Es bueno hacer esto? Sí, pero también el problema es que si solo tenemos un Estado que es orientador, observador, más no un actor propiamente en la materia económica, estamos desplazando al Estado y no le estamos dando esa función que debe ser. Y es ahí donde surge la llamada problemática que hoy en día se da, que posiblemente se dio hace mucho tiempo. Existe ese debate económico entre el neoliberalismo, el intervencionismo en el Estado benefactor. Y esto es muy interesante cuando hablamos de ese debate que se da entre el neoliberalismo. ¿Alguien aquí sabrá qué es el neoliberalismo? Para determinar si estamos o no estamos ante un Estado benefactor, nuestro Estado es un Estado benefactor o no será un Estado benefactor. ¿Qué es el neoliberalismo? Eso lo vieron en economía. Licenciado, yo me recuerdo que era una corriente política económica que proponía la reducción de la actuación del Estado y que se liberara a las personas para que pudieran manejar su capital y la libertad de empresa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del neoliberalismo, muy cierto lo que nos dice Rodolfo, el neoliberalismo es una corriente económica y política al mismo tiempo porque es implementada. Y esta va asociada con el llamado capitalismo. ¿Y qué es lo que sostiene esta corriente como tal económica y política? El libre mercado. El libre mercado. El neoliberalismo es el libre mercado. El libre mercado es estar desregularizado, que no se regularice nada y privatizar lo más que se puede. O sea, la menos intervención de las políticas del Estado. El neoliberalismo lo que establece es que el Estado no debe de participar, no debe de intervenir en materia económica. No debe de hacer nada. El Estado simplemente debe ser un observador. No puede actuar y no debe de actuar en el neoliberalismo. Y eso lo hizo el Consenso de Washington. En su momento reunió a todos los ministros de Economía. En Washington se reunieron para determinar la receta para salir del subdesarrollo, según se dijo, para salir del subdesarrollo, habría que implementar, según ellos, había que implementar el capitalismo, el neoliberalismo y dejar que el Estado ya no participara y dejar que se desarrollara la materia económica sin intervención de políticas de Estado. Ahora, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Creo que es latente que sigue existiendo el subdesarrollo, la fórmula del neoliberalismo, pues en ningún momento puede ser que facilitó, en su caso, salir del subdesarrollo. Ahora bien, cuando hablamos del intervencionismo del Estado, cuando el Estado puede intervenir, hablamos del intervencionismo. Y el intervencionismo, pues, es una modalidad de pensamiento igual económico. Estamos hablando en materia económica. Y el intervencionismo lo que busca es y defiende es la necesidad de la participación activa y constante del Estado. El intervencionismo lo que busca es que el Estado sí debe participar, debe actuar. En sus diferentes roles debe de participar el Estado. No puede quedar el Estado simplemente como un observador. Y entonces es ahí donde se busca que el Estado realmente busque su rol de actor, fiscalizador, regulador, moderador e interventor en ámbito económico. Esto lo promulga el constitucionalismo económico. Ahora bien, el neoliberalismo está en contra de esto. El intervencionismo se dice participe el Estado, tiene que actuar el Estado. ¿Por qué? Porque debe solucionar los problemas económicos. Debe encargarse de la gestión y el control de un determinado sistema económico. Es ahí donde debe de participar. Ahora bien, hoy en día se da ese tema de ese conflicto que existe entre la discusión actual sobre el intervencionismo estatal. Es algo que hoy en día se da.
¿Debe o no debe participar el Estado en materia económica? Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Debe o no debe participar el Estado en materia económica? ¿Qué creerían ustedes? Yo les dije que había que participar. No todos al mismo tiempo, por favor. Licenciado, yo creo que sí debería intervenir. ¿Debería existir una intervención? ¿Alguien más? También pienso que sí, licenciado. ¿Sí, Pablo? Yo diría que sí, licenciado. Ahora, ¿por qué creerían ustedes que sí debería participar el Estado? Porque como lo dice el artículo, es un orientador, ¿no? Debe orientar las cuestiones económicas muy bien. Debe crear condiciones adecuadas. Debe mantener políticas económicas. Entonces, vean, la discusión actual sobre la medida de la menor o mayor intervención estatal se centra en quienes afirman que debe configurarse como una facultad excepcional, extraordinaria o emergente cuando el Estado va a participar. ¿Por qué? Porque tanto los derechos del individuo, corriente del constitucionalismo liberal, como la libertad en general tienen preeminencia. Es cierto, tienen preeminencia. La libertad que usted tiene es un derecho constitucional. Ahora, esta posición gana cada vez más apoyo y adeptos, mientras que el sistema mercantilista se extiende sus redes. El mercantilismo, pues estamos hablando del capitalismo, ¿verdad? Sin importar el crecimiento de la pobreza y el bajo nivel del desarrollo humano de la población. Entonces, se ha dado esa discusión. Hay muchos autores en el tema de la discusión en cuanto a la intervención del Estado. Entonces, hay que determinar si es cierto o no es posible que en un momento determinado el Estado intervenga. Ahora bien, en cuanto al funcionamiento del capitalismo o cuanto a la crisis, podríamos decir que también hay adeptos en cuanto a que debe existir el apoyo al capitalismo y sin mayor apoyo al intervencionismo estatal. Ahora bien, lo que ha sucedido en todo el mundo por la falla de control sobre las empresas transnacionales, y aquí viene algo muy interesante, las empresas transnacionales, que en su momento estas empresas transnacionales han participado e intervienen en materia económica. Entonces, ¿cómo es que entonces las empresas transnacionales tienen mucha decisión y mucha intervención en materia económica? ¿Por qué? Porque el capitalismo, el neoliberalismo, lo que establece es que no debe existir participación del Estado, que es el Estado el que debe de estar simplemente como un observador. Y entonces es ahí donde se instauran aquellos estados liberales absolutos, donde no debe existir como tal el Estado como tal, para no intervenir en materia económica. Ahora bien, cuando hablamos de los estados benefactor, algunos de ustedes habrán escuchado el tema estado benefactor. ¿Qué se entiende por estado benefactor o estado de bienestar? Pues que brinda beneficios, licenciado, a los Valga ciudadanos. la redundancia, el que da beneficios, diga usted. Exacto. ¿Alguien más? ¿Algún economista aquí? ¿Qué es el estado benefactor? ¿Será que puede existir un estado benefactor? ¿Habrá un estado benefactor? ¿Nuestro estado será un estado benefactor? Creo que un Estado benefactor es el que utiliza bien los impuestos. Muy O sea bien. que nuestro Estado no es benefactor en ningún momento. Y a eso debemos algo interesante, la realidad económica en nuestro país. Como bien decía Alan, el estado benefactor puede existir y ser suficiente para muchos que aún están en contraposición a que el Estado no debe existir un Estado benefactor. Ahora bien, lo que garantiza un buen desarrollo de un Estado benefactor es la educación de la población,
que permita un alcance y un buen ingreso económico. Y ahí lo que decía Alan, debe de existir ese Estado benefactor, pero el buen manejo de los recursos económicos. Porque si el Estado hace un buen manejo de los recursos económicos, va a proporcionar una educación, va a proporcionar una buena salud, una política justa, equitativa, de cobro de los impuestos, sobre todo la capacidad administrativa, técnica y moral de los políticos. En un Estado benefactor debe existir esa moral y esa moral de los políticos encargados de la conducción de un Estado. Ahora, ¿hay países con ese sistema de bienestar? Sí. Hay muchos países, sobre todo europeos, donde se puede dar el tema de los estados benefactores. En Guatemala se establece en su momento, podría decirse que se puede dar un estado benefactor, un estado donde se dé una administración donde realmente intervenga la participación ciudadana. En Guatemala la Constitución establece sistemas de consejos de desarrollo. No sé si alguien había levantado la mano. ¿Alguien levantó la mano? Vi ahí alguien que había levantado la mano. Paul no había levantado la mano. Nadie. No, Vi que alguien levantó la mano. Entonces les decía, en el caso de Guatemala sí se prevé un estado en el cual se pueda dar un estado de bienestar. Ahora bien, la mala administración, la poca participación del Estado en materia económica, ¿qué es lo que hace? Que lo que se recauda realmente no tiene a veces sus fines para los cuales fue recaudado. Un sistema económico que realmente va a privilegiar y se privilegia más el neoliberalismo porque es más la participación de las entidades privadas, el Estado simplemente se vuelve un observador. Porque, por ejemplo, la ley de competencia que el Congreso en su caso ya está emitiendo, entonces, que ha sido emitida, ¿qué pasa acá? Lo que se busca es que existan realmente reglas dentro del mercado. ¿Por qué? Porque no existe en la actualidad realmente una regulación en materia económica. El Estado no es un regularizado. Y lo vemos claramente. ¿Qué pasa cuando usted como consumidor y usuario no se da el tema de la protección? No se da el tema de protección. A mí me pedían ejemplos. Vamos a ver quién me pedía ejemplos acá. Suiza, sí. Dinamarca, Noruega, Finlandia. Son algunos claros ejemplos donde se puede dar el estado de bienestar. Entonces, hay países o estados de bienestar, sí. Dinamarca, Noruega, Suiza, Finlandia. Son algunos ejemplos en donde el Estado, y nótese algo interesante, es capitalista, pero a la vez se caracteriza por su fuerte intervención en las relaciones privadas, por la alta tasa de capacidad de tributos y por la existencia de una calidad de educación pública. Estos países, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, si bien es cierto, son estados capitalistas, pero hay una intervención del Estado en las relaciones privadas. ¿Por qué? Porque se da una tasa alta de captación de tributos, pero esos tributos se reflejan en la excelencia de la calidad educativa, los servicios de salud, seguridad, atención de los niños discapacitados, de los ancianos, la alta tecnificación de la mano de obra. O sea, ya se capacitan, están en capacitación. Ahora, otro ejemplo en el caso de América, sin irnos no solo a Europa, Canadá. Canadá es otro ejemplo, pero Canadá lo que es un sistema demócrata social. Canadá, al igual que estos países europeos, pues también se da en su momento, siendo capitalistas, se da una parte. Sí, estamos a años luz, eso sí es cierto, pero no significa que no podamos en su momento. Claro que sí podemos. Al final nos corresponde a las generaciones que estamos presentes tratar de cambiar el rumbo de un país. Es a nosotros al final lo que nos corresponde cambiar un rumbo. Entonces,
Ahora, ¿cómo cambiamos el rumbo de un país? Al final, en el cargo público en el cual usted en un momento determinado va a estar, de usted depende cambiar la visión del aprovechamiento, de que decir yo me aprovecho donde estoy. No, estoy para el servicio, me debo al servicio, debo de servir dentro del cargo público, debo dar otra proyección. Y entonces si doy otra proyección, la misma ciudadanía cambia su manera de ver y su manera de actuar dentro de sociedad. Entonces en esos estados de benefactor se puede dar un estado de benefactor. ¿Puede darse? Claro que sí. Ahora, ¿cómo estos países han funcionado? Porque tienen un sistema en el cual hay participación ciudadana. Guatemala en su momento sí permite la participación ciudadana, por ende crear estados en los cuales estados benefactores, pero con la participación ciudadana. En la Constitución se establece el sistema de consejos de desarrollo urbanos y rurales. Ahora bien, ¿qué deben de hacer los consejos de desarrollo? Busquemos en nuestra Constitución, por favor. Alguien que me encuentre el tema de los consejos de desarrollo. ¿Dónde encontramos los consejos de desarrollo? En nuestra Constitución. Artículo 225, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, coordinado por el Presidente de la República, integrado en la forma que la ley establezca. Este consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como el ordenamiento territorial. Ahí estamos. Cuestión trascendental e importante. Cuando se crean las políticas de Estado, aquí viene algo interesante y es el grave problema cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años no es que improvise el gobierno no improvisa. El problema es que el gobierno trae un plan de gobierno. Un plan de gobierno, no un plan de Estado. Que lo que a veces se necesita es un plan de Estado. ¿Por qué debe crearse un plan de Estado a futuro? Porque si no, cada 4 años estamos reiniciando. Bueno, ahora vengo con mis políticas, las voy a implementar. Y lo que hizo el otro que tenía acá, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces empezamos de nuevo. Cada 4 años, sin querer en algunos aspectos, iniciamos de nuevo. Y entonces, mientras se acomoda la política del nuevo gobierno, hay una desestabilización como tal. ¿Por qué? Porque no se tiene un plan de gobierno. ¿Y quién va a crear el plan de gobierno? La participación ciudadana. Si usted se va a la ley de consejos de desarrollo urbanos y rurales, establece quiénes son los que participan y cómo se da esa descentralización de la administración pública por peldaños. Desde el Consejo Nacional al Consejo Regional, al Consejo Departamental, al Consejo Municipal y al Consejo Local. Cómo los grados de participación permiten en un momento determinado que el Estado se desarrolle propiamente. Pero en ese desarrollo debe participar equitativamente toda la ciudadanía. Si no logramos la participación ciudadana, no estamos creando planes de gobierno, planes de Estado. Porque aquí lo que tenemos que crear son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Políticas de Estado que realmente orienten el cambio del Estado hacia un mayor o menor intervencionismo. Es la población representada en los consejos quienes deben de determinar la participación. Sin embargo, el sistema, si nos damos cuenta, y esperemos que con estos cambios de gobierno, pues realmente sí funcione un sistema de consejos de desarrollo, que realmente intervenga en la formulación y materialización, porque la propia Constitución lo establece, de planes de Estado. Entonces, debe existir planes de Estado que sean aprobados y ejecutados con el aval del Consejo Nacional de Desarrollo. Porque lastimosamente en otras épocas, ¿qué pasa? El gobierno hace su plan, pero en ningún momento toma en consideración que al final le corresponde a los sistemas de consejos de desarrollo urbano rural participar activamente en la creación de esos planes
De gobierno se le denomina, pero al final son planes de Estado. Entonces, ahí debe existir esa participación. Ahora, ¿qué pasa cuando no se da la participación? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Lo que decía Dani, estamos a años luz de estos países en los cuales realmente sí funciona un sistema capitalista, pero también con la intervención del Estado. Y cuando se ve que el Estado interviene activamente y en su intervención realmente realiza lo que tiene que hacer, sobre todo el tema de prestar servicios sociales. Ahora, ¿cuál es la realidad en Guatemala? La realidad en Guatemala, ¿cuál es nuestra realidad desde el punto de vista económico? El desempleo. ¿Cuántos de ustedes se graduaron de nivel diversificado y no tienen acceso a un trabajo? Un trabajo, primero un trabajo digno. No tienen muchas veces el acceso a un trabajo digno. Entonces, la realidad de nuestro país, ¿qué pasa? Incremento de los costos, el costo de vida es más alto, el desempleo, mayor desnutrición, mayor muerte, enfermedades inevitables, incremento de la pobreza, la ansiedad, la desesperación que provoca en un estado en el cual no cumple sus roles. ¿Por qué? Hoy en día la política que dice que existe una desestabilización del gobierno, pero con todo el respeto, pero yo creo que hay más muertes ahorita. No sé si han visto ustedes las noticias, pero han aumentado. Han aumentado los hechos delictivos. Que de repente usted lea que mataron a un abogado, que de repente le dicen, mire, en los taxis piratas, que van hasta 2 cuerpos, que muertos por aquí, muertos por allá, que es por venganza de entre las maras y todo. O sea, sí existe lastimosamente, y aunque no queramos ver la realidad, pero sí hay un incremento. Hay un incremento. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? ¿Qué pasa con el tema de salud pública? ¿Qué pasa con el tema de educación? Miren ahorita el conflicto con el tema de quitar o no quitarle lo confidencial a un pacto colectivo. ¿Cuándo habráse visto que para el manejo de los recursos públicos tenga que pedir permiso cuando se está negociando recursos públicos? Cuando los actos de la administración pública son públicos. Y lo que decíamos, recuerdan ustedes, hablábamos, ¿por qué voy a plantear un amparo? ¿Para qué voy a pedir una opinión si hago público o no hago público? Una negociación en la cual están los recursos públicos del Estado. ¿Por qué tengo que pedir autorización y decirle, mire, no, estamos manejando recursos públicos? La ley de libre acceso a la información pública. Yo no sé si alguno de ustedes habrá leído la ley de acceso a la información pública. ¿Cuáles son los actos que no son públicos? Díganme 2 que no pueden ser públicos. Y si en alguno de ellos se encuadra el tema de la negociación de pacto colectivo. A ver ahí, si alguien leyó la ley de libre acceso a la información pública. Y esa es una herramienta que ustedes tienen. Todos los ciudadanos tenemos esa herramienta que se denomina ley de libre acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque usted en cualquier momento puede ir a una municipalidad, puede ir a cualquier institución de gobierno a requerir qué personas trabajan, cuánto ganan. No es necesario que el diputado vaya a hacer la gran bulla y haga el show para determinar cuántos están trabajando. Usted lo puede hacer sin necesidad de tener el cargo de diputado o asesor de un diputado. Usted lo puede hacer. Tiene herramientas. La ley de participación ciudadana, la ley de libre acceso a la información pública. Son herramientas que la población tiene para pedir acceso. Y en ningún momento a usted le pueden negar el acceso a la información pública. Cuestiones militares, ahí estamos, Rodolfo, cuestiones Licenciado, diplomáticas. el pacto colectivo está en reserva, por eso no se tiene acceso, ¿no? Por eso le quieren quitar eso. Pero imagínense, ahora viene lo siguiente. ¿Qué se está negociando ahí? Condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Se está negociando la creación de un arma nuclear, se está creando la invasión a otro país. ¿Qué se está negociando? Condiciones de trabajo. Son condiciones de trabajo las que se están negociando. O sea, ¿cómo la negociación de el dinero público? Porque aunque el señor diga que él solo le debe a sus, ¿cómo le denomina? A sus agremiados. Al final el dinero, ¿de dónde sale? Recursos públicos. Entonces,
vemos cómo no funcionan muchas veces los sistemas como tal. Ahora, ¿qué causa eso? Desesperación. En un estado donde vemos donde las cosas no se hacen como debieran de hacerse. Entonces, la realidad de nuestro país, ¿qué es eso? El poco acceso a la justicia, una justicia lenta, y se los digo a ustedes, futuros abogados, no se vayan a llevar en la decepción de la vida. Cuando ya les toque ejercer el cargo público, o cuando les toque ya litigar, ejercer como abogados o como notarios, sobre todo el tema de la abogacía, cómo la administración de justicia se ha vuelto tan lenta, tan tardía, cómo una investigación se tarda tanto, cómo un expediente, y perdón aquí si alguien trabaja en el Ministerio Público, y no me dejarán mentir, de una fiscalía la pasan a otro auxiliar fiscal y luego otro oficial, y cuando usted siente el expediente pasó con 5 o 6 auxiliares fiscales. Y no es a manera de queja, pero es la realidad que tenemos. Entonces, ¿qué pasa el acceso a la justicia? No tenemos un acceso a justicia en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el sistema de nosotros no funciona, un sistema de justicia. Un sistema de justicia captado por la corrupción, captado por intereses. Es la triste realidad. Y tal vez no en todos los casos, porque no hay que generalizar tal vez en todos, pero hay muchas situaciones en las cuales lamentablemente la ciudadanía ya no cree en el sistema de justicia. Y entonces lo que hablábamos ayer, ¿qué pasa? La justicia por tu propia mano. Somos un estado barbarie, donde el Estado no está cumpliendo con sus fines por los cuales fue creado. Recordémonos que en la creación del Estado usted cedió sus libertades. Todos cedemos libertades en un Estado. En la concepción del Estado es el ceder libertades. Yo le estoy cediendo al Estado libertades. Pero el Estado me tiene que asegurar esas libertades que yo le estoy dando. Pero entonces la realidad de nuestro país es que esas libertades el Estado en cierta manera no cumple. El costo de vida, desempleo, la desnutrición, las muertes, las enfermedades inevitables, el incremento de la pobreza. ¿Qué pasa ahí? Es ahí donde surge la necesidad de crear políticas en las cuales realmente vayan eliminándose esos grandes males de un Estado. Ahora, no es algo que se hace de la noche a la mañana, porque en 4 años, si no seamos tampoco ilusionistas, que en 4 años esto va a mejorar. En 4 años esto no mejora. El deterioro del Estado no se compone en 4 años. Esto requiere la participación de todos. Ahora, no es que usted se vaya a usted a hacer manifestaciones y vaya a hacer, no. Usted siendo buen ciudadano, buen profesional, respetuoso de las leyes, aun cuando quienes las aplican en algún momento determinado, no realizan la aplicación como debe de ser, pero si usted es un buen ciudadano, ¿qué va a pasar? Usted está dando un ejemplo. De ejemplos es como se hacen los cambios. Pero si como estudiante yo no soy un ejemplo de estudiante, ¿qué reflejo voy a dar a la sociedad? ¿Qué clase de profesional voy a ser yo cuando ya esté en el ejercicio de la profesión? Todo es un círculo. Es un círculo. Ahora ese círculo puede ser de cosas buenas o cosas malas, donde nosotros debemos de actuar bien para que tengamos buenos resultados. Pero si actuamos mal, vamos a tener malos resultados, malos ciudadanos. Si usted, por ejemplo, en un momento determinado llega a ser juez, llega a ser magistrado, pero si toda su vida hizo trampa, como estudiante, solo para que veamos como estudiante, usted hizo trampa toda su vida, sacó chivos, hizo de todo, ¿qué va a pasar cuando usted esté en el ejercicio del cargo público? Y esa pregunta, hágasela usted. ¿Qué clase de profesional quiere usted ser para la sociedad? Porque muchos de los males que se viven hoy en día es consecuencia de los abogados y de los notarios. La mayoría de descomposición social tenemos participación nosotros. Un québreme, vamos a ver qué dice aquí. Acarrión. ¿Cómo así? ¿Qué me escribieron acá? Un acordeón no me define, Lick. Pues el problema es que si el acordeón lo hace en los 5 años, ese acordeón sí ya lo define.
Ahí ya lo define, José. Ahí ya lo define. Si toda la vida jala usted el acordeón, ahí sí está mal. Pero entonces les digo, hay que hacer cambios. Realmente, miren, uno creería y quiere hacer cambios en lo macro, pero en lo micro es donde usted debe hacer los cambios. Desde lo pequeño va sumando usted actos buenos, va restando actos malos, va mejorando, va dando otra proyección de lo que es un profesional. Un profesional debe realizar cambios y proyectar esos cambios, que la sociedad crea que se pueden hacer cambios. Y entonces cambiamos la realidad de nuestro país. Pero en ese cambio de la realidad no esperemos que lo hagan los políticos. Miren, no esperemos y no tenemos por qué esperar que el cambio lo hagan los políticos. ¿Hay políticos buenos? Sí. ¿Hay políticos malos? También lo hay. Pero los cambios no esperemos que lo hagan los políticos. Los cambios los hacemos nosotros. Usted siendo un buen profesional. Un profesional que le dé brillo y realce a su profesión. Un profesional que realmente defienda la administración de justicia, ejerza el realizar funciones, actos públicos apegados a la ley, no prestarse a actos ilícitos, no ceder su libertad, su independencia. Porque ¿qué pasa cuando usted cede su independencia y cede su libertad? Usted se transforma en simplemente uno más del montón. Necesitamos que sean profesionales en los cuales tengan una identidad con la población, se identifiquen con la población. Tienen que identificarse con la población. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Van a ser malos profesionales. Bueno, regresemos entonces a nuestro constitucionalismo. Luego digamos por qué. Porque a veces estamos como estamos, diría un programa. Al final somos nosotros. Nuestras actitudes nos definen. Si usted hace buenas actitudes, lo va a definir. Haga buenas actitudes. ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero lo puede hacer. Bueno, entonces la realidad de nuestro país, pues lastimosamente no es la que quisiéramos. ¿Podemos transformarla? Sí, podemos transformarla. ¿Debemos exigir nuestros derechos? Sí. Pero así como exigimos derechos, debemos de cumplir con nuestras obligaciones. No pretendamos exigir sin tampoco dar a un Estado. Debemos de aportar para exigir. Si no aportamos, no exijamos. Esto es de dos. Y así debe ser en un Estado. Dar para exigir. Si usted no da, no exija. Así debemos de manejar. Hacer cambios. Desde su comunidad, decían acá, cambios desde nuestra comunidad lo podemos hacer. Ahora bien, decíamos que el constitucionalismo, regresando al constitucionalismo, como nuestra constitución de 1945, que era el siguiente tema, en el marco económico, marco político y económico de Guatemala. Cuando ya vemos el constitucionalismo, que hay liberal y hay social, y hay un constitucionalismo económico, que nuestra constitución tiene esos tres. Tiene esos tres. Vamos a ver qué dice. Desde la comunidad se ejerce la corrupción para que el estudiante gane, tiene que pagar. Bueno, eso sí, no sé en qué otros cursos, pero aquí el que no está en clase y no responde, le va mal, no gana el curso, créame. Algunos de aquí ya me conocen, creo que tengo aquí unos alumnos. Sabrán que el curso nunca se paga. El curso es gratuito. El curso es gratuito. Nunca se paga. Jamás se va a pagar. Y aquí mi curso lo gana el que sabe. Y el que no, pues, que lo siento, se equivocó de curso. Bueno, entonces hablábamos en el tema de la Constitución de 1945. Bueno, esta Constitución es muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos que esta Constitución de 1945 es el precedente más próximo que tenemos nosotros, el antecedente más próximo, en cuanto al constitucionalismo social y al mismo tiempo el constitucionalismo económico. Sin querer, los legisladores, cuando crean la Constitución de 1945, va inmerso el constitucionalismo económico. El constitucionalismo económico es algo poco estudiado en Guatemala y lo puedo asegurar casi en toda América, es poco estudiado el constitucionalismo económico. Se ve más el constitucionalismo desde el punto de vista social,
pero es necesario desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico al Estado se le debe dar participación económica, pero también colocarle límites. Ahora bien, la Constitución de 1945, a través de ese proceso revolucionario, se recordarán ustedes, y aquí es donde van a recordar derecho constitucional, el proceso revolucionario burgués, que así se le denominó, guatemalteco, de 1944 a 1954, da fin a la denominada época liberal. La época liberal es de 1871 a 1944. Se da ese movimiento revolucionario. A partir del movimiento revolucionario, ¿qué es lo que sucede? Se dan las denominadas reformas sociales. Las reformas sociales de la Revolución de Octubre se plantearon a partir de su discurso constitucional que derogó la Constitución del 11 de diciembre de 1879. Se recordarán que la Constitución de 1971, tenemos una Constitución, esta tuvo varias reformas. Hay una Constitución de 1979 que solo tuvo reformas. Esta Constitución de 1879 tuvo varias reformas. Fue una Constitución de corte liberal, una Constitución liberal en todo su sentido, porque lo que privilegiaba era la libertad individual y la poca participación del Estado en materia económica. Esta Constitución de 1879 tuvo varias reformas. Reformas que lo único que hacían era el tema de ampliar el periodo presidencial. El periodo presidencial. Si no es que es a la Constitución de 1945, que es fruto de la Revolución del 44, se inspiró en las políticas del denominado constitucionalismo social. Ahí fue donde se plasmó el constitucionalismo social. Históricamente, en esta fue la primera que se abordó en América Latina, los derechos de los pueblos indígenas. En toda América Latina, el primer antecedente donde se abordó los derechos de los pueblos indígenas fue la Constitución de 1945. Y esta Constitución, se recordarán ustedes quién fue el primer presidente en la Constitución de 1945. A ver ahí. ¿Quién fue el primer presidente? Al ser promulgada la Constitución de 1945. Juan José Juan José, ¿qué? Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo fue el primer presidente. Y Juan José Arévalo Bermejo, pues, quien se promulgó en dos grandes objetivos tenía esta Constitución y al mismo tiempo a través del gobierno de Juan José Arévalo. Era el establecimiento de la democracia formal y la modernización económica. Y ahí es donde va implícito el constitucionalismo económico. Recordaremos que antes de la Constitución de 1945 nos dábamos ante el feudalismo. Lo que existía era el feudalismo. Con la Constitución de 1945 se dan libertades democráticas. Se creó la posibilidad de la organización de los trabajadores urbanos, el tema de los banqueros, los ferrocarriles, y ahí es donde se van a crear los primeros convenios colectivos de los trabajadores. Y aquí es donde nace el Código de Trabajo. Estos son grandes avances que propuso la Constitución de 1945. En materia económica, se busca la justicia social. Se desarrolla el marco jurídico para la búsqueda de la justicia social. Y si se dan cuenta, esa justicia social sigue estando plasmada en la Constitución de 1985. ¿De dónde nace el tema de la justicia social? Es un antecedente del constitucionalismo social en Europa que luego se plasma en la Constitución de 1945. La justicia social, el derecho a la rebelión cuando el presidente se instaurara y no respetara el principio de la alternabilidad, cuando no se respeta el ejercicio de la alternabilidad en la presidencia, esta Constitución permitía la rebelión. Y hoy en día nuestra Constitución lo permite una rebelión. A ver, ahí alguien que la localice. Bueno,
Ya estamos en las 11. Nos quedamos acá, les queda de tarea para el día lunes. Búsquenme la Constitución si es posible la rebelión todavía. ¿Estará ese antecedente de la rebelión todavía en nuestra Constitución? Ahí se los dejo de tarea de la Constitución de 1985, si todavía existirá el derecho a la rebelión. Nos quedamos hasta acá, nos vemos el día lunes. Vamos a estarles informando en el tema del Classroom, si siguiéramos con el problema de Classroom, para ver cómo podemos postergar la entrega. Pero, por favor, tengan su tarea lista. No se vayan a acomodar y piensen que Classroom va a regresar hasta el próximo lunes. No. Puede ser que tengamos Classroom ya hoy y ya esté como tal, sin ningún problema. Entonces, por favor. Licenciado, disculpe, yo estaba viendo en Classroom que tenemos para hasta el día 10. Exacto, Vicente. Ah, ok, perfecto, licenciado, muchas gracias. Ameli, no. Aquí lo que vayan anotando en clase. En la Constitución de 1900, la actual, la que tenemos, nuestra Constitución vigente. Los que ya subieron su tarea no hay ningún problema. Solo los que no han subido, por favor, carguen su tarea. Si se los deja el sistema, cárguenlo. Si no, pues nos avisan ahí a través del chat. Oscar va a estar al pendiente por cualquier cosa. Buen fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana.